creciendo hasta alcanzar estas dimensiones. Pero lo que sí sé es que todo lo que veis aquí y todo lo que va a acontecer a lo largo del día de hoy tiene muchísimo trabajo, trabajo invisible, trabajo ingrato muchas veces, y que no hubiese sido posible este encuentro sin el trabajo y la colaboración de mi pequeño gran equipo, mi pequeño y excelente equipo, Lola y María, muchas gracias, y de todos los compañeros y compañeras que han apoyado esta idea y han empujado para hacerla posible. Por supuesto, mi comisión ejecutiva y todos sus equipos, Marina, Marga, Valentín, bueno, todos sin excepción, la verdad, y sus equipos me han echado una mano inmensa. La comisión ejecutiva confederal, que la verdad es que es un gusto porque siempre puedo contar con Ana y con Cristina. Cuando las llamo siempre acuden y la verdad que es de agradecer. Y bueno, Isabel y Roberto también de la escuela, que bueno, y las personitas de mantenimiento que están por aquí atrás haciendo que todo funcione. Y todos estos duendes buenos que tanto ayudan sin tener por qué hacerlo. Cindy, Lidia, que están por aquí, Mila, Ernesto, Ana, con las acreditaciones, Arantxa, muchas gracias a todas. La mesa, el derecho al trabajo, es la primera de las 3 que vamos a tener en el día de hoy. Y bueno, quería empezar explicando el porqué, que ya lo ha adelantado un poco Óscar esta mañana, el porqué esta jornada y por qué este título que le hemos puesto a esta jornada, ¿no? Que es Derechos Humanos y Discapacidad. Como muchos y muchas sabréis, este año se celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con este motivo, desde la Secretaría de Servicios Sociales y Sector Público de UGT Madrid, estamos realizando durante este año una serie de actos para su conmemoración. En esta ocasión hemos decidido realizar una jornada sobre discapacidad, pero con este enfoque de derechos humanos y centrándonos, como bien ha quedado patente por la vía de los hechos hoy, en los derechos humanos de las mujeres con discapacidad. De los 30 derechos que enuncia la declaración, aunque ha sido difícil la elección, tengo que reconocerlo, hemos escogido 3 de ellos que dan contenido a cada una de las mesas que vamos a tener. Uno, el derecho al trabajo, y las 2 de por la tarde, que es el derecho a una vida en libertad y seguridad, y el otro, el derecho a la participación social y política. En esta primera mesa vamos a abordar el derecho al trabajo en su sentido más amplio, desde el derecho a la educación, a la formación profesional, el trabajo como medio para tener una vida digna, independencia económica, la igualdad y la no discriminación, los empleos del futuro. En fin, ya sé que es una mesa bastante ambiciosa, pero por eso tenemos a las mejores para centrar el tema y debatir sobre estos interesantes asuntos. Todas las participantes de esta mesa tienen unos extensísimos y prestigiosos currículums, pero considero más interesante escucharlas. Lo que queremos que sea el empleo, el trabajo del futuro y sobre todo en un momento muy importante en el que podemos decir que hay derechos, en este caso de las mujeres, que parece que son derechos que están consolidados, pero que realmente tenemos que seguir peleando por ellos, porque como después veremos, las mujeres y las mujeres con discapacidad están muy lejos de ser un colectivo que haya podido solventar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Yo también soy mujer con discapacidad y es muy importante que trabajemos pues mostrando que no está todo conseguido, que hay mucho por hacer y sobre todo que hay mucho por hacer contando con las propias mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad más vulnerables de mayor exclusión a nivel mundial. Y luego está también el artículo 6 de la Convención de Derechos Humanos de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla también de la igualdad entre hombres y mujeres con discapacidad, ¿no? Así que el 5 y el 6 ya veis que reflejan esta igualdad, no solamente entre mujeres y hombres con discapacidad, sino de las mujeres con discapacidad respecto de otras mujeres sin discapacidad y del resto de hombres sin discapacidad. Más allá de todo esto, la propia Convención, en su artículo 27, refleja el derecho al empleo, el derecho al trabajo, a la autodeterminación, a la carrera profesional, ¿no? Y luego están, o por supuesto, todos los demás derechos inherentes a la persona, que son la educación, a la formación,
a la decisión, al voto, a la cultura, al ocio, a todo lo que nos hace personas. Realmente hemos hablado y vamos a hablar del empleo y del trabajo porque en nuestra sociedad, no solamente legalmente, después lo veremos como una pequeña una referencia que voy a hacer a una modificación legal que acaba de tener lugar, pero en nuestra sociedad muchas veces, y así se percibe por las personas con discapacidad, por las mujeres con discapacidad y sus familias también, el empleo, el tener un trabajo remunerado por cuenta propia es la puerta para entrar a otros muchos derechos, ¿no? Como son la seguridad social, otras muchas cosas que yo creo que el trabajo conlleva dentro de su forma de cómo se ha legislado, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante que pongamos sobre la mesa si este modelo de trabajo es el que responde a las necesidades de las mujeres con discapacidad o si hay que pensarlo y sobre todo tener en cuenta que si ese modelo se va a cambiar, por el momento el que rige es qué es lo que falta por hacer y en qué tenemos que trabajar para que las mujeres con discapacidad tengan un acceso al empleo, un acceso al trabajo en igualdad, que eso hará que tengan igualdad al resto de derechos, ¿no? Bueno, muy importante el concepto de interseccionalidad. Cuando una mujer con discapacidad decimos que sufre multidiscriminación, es porque hay una interseccionalidad de factores de discriminación, ¿no? Primero porque es mujer, segundo porque tiene discapacidad y realmente esto hace que incluso con otros factores como pueden ser la etnia, la edad, la ruralidad, por ejemplo, pues que haya una mayor discriminación y haya que trabajar en políticas que solventen todos estos factores, ¿no? Nosotros pensamos desde la Fundación que los planes de apoyos al empleo de las personas con discapacidad no solo deben tener en cuenta la discapacidad en sentido estricto, ¿vale? Y único, o también tener en cuenta los grados de apoyos que se requiera, sino que debemos establecer, teniendo en cuenta, pues como os decía, otros condicionantes como pues pueden ser la situación de formación de partida, la situación de la mujer, su edad, también es muy importante, ¿no? La combinación, la interseccionalidad que supone la combinación de la discapacidad y la residencia en zonas rurales, por poneros un ejemplo, representa y supone algunos agravantes a las ya conocidas dificultades que tenemos las mujeres con discapacidad. He elegido el entorno rural porque creo que es un elemento que es muy desconocido y que creo que hay que ponerlo sobre la mesa en un momento en el que estamos hablando de la España vaciada, de la digitalización y porque veo claramente que en muchas ocasiones las personas con discapacidad sufren lo que se llama el efecto Mateo, que es cuanto más lejos estás de los sitios en los que se prestan los servicios, más dificultad tienes para acceder a esos servicios. Y esto hace que muchas personas con discapacidad, muchas mujeres con discapacidad sufran desarraigo y tengan que salir de sus lugares de residencia, ¿no? Y yo creo que es muy importante hablar de la ruralidad porque, como después veremos, hay cifras, ya sé que son muy arduas, pero creo que es importante reseñarlas, hay cifras que avalan esto, ¿no? Por contextualizar, como os decía, con cifras, el volumen poblacional al que nos referimos, ¿no? Porque la discapacidad, deciros que ha sido recientemente objeto de una encuesta de la edad de 2022 y es muy importante recoger las cifras que se dan en esa encuesta para poder también tener en cuenta la toma de decisiones, ¿no? Los datos, todo el mundo dice que son petróleo, son muy importantes no solamente por saber la realidad, sino porque nos sirven para tomar cuenta y tomar decisiones. Y ahí, en Fundación 11 hemos puesto en marcha el Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo y no solamente hay cuestiones de mercado de trabajo, sino también estas cifras que os voy a contar, ¿vale? Ya superamos los 47 millones, ¿no?, de personas. Y nuestra ordenación territorial se estructura en más de 8.100 municipios, ¿no?, con una densidad poblacional por encima de los 100 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Es un notable segmento de nuestros municipios, se puede considerar de tipo rural, ¿no? Más de 7.800 son poblaciones de menos de 30.000 habitantes y acumulan una población por encima de los 18 millones, con lo cual, si veis, si lo traducimos a porcentajes, el 39% de los censados en nuestro país, incluso el 12% de la población, habita en municipios rurales muy pequeños, de menos de 5.000 habitantes.
En contraste, por tanto, con esta situación, la mayoría de la población en España se registra en municipios de carácter urbano. Por lo tanto, hay mucha gente viviendo en municipios rurales, pero la mayoría viven en urbanos. Con lo cual, esto que os decía antes del efecto Mateo y de la intersectorialidad, pues se cumple, ¿no? No es de extrañar, por tanto, que el volumen poblacional en el ámbito rural, a pesar de la progresiva acumulación de personas en las ciudades, pues sigue siendo importante y tenemos que trabajar para que las personas con discapacidad no sufran esta discriminación. Si recurrimos a la última macroencuesta sobre la discapacidad, que es la edad 2020, aunque se publicó en 2022 del INE, nos informan que de las 4.300.000 personas con discapacidad detectadas, el 34% reside en municipios de hasta 20.000 habitantes. O sea, es más, de ellos el 22% vive en municipios de menos de 10.000 habitantes. Por lo que estamos hablando de más de 1.400.000 personas que habitan con discapacidad que residen en ámbito rural. Un último segmento, hablaríamos más de las mujeres para contextualizar la población a debate en el día de hoy, en la mesa que os planteo, ¿vale? Recurriendo a la misma fuente que hablábamos y recurriendo a las mujeres, el 56% de las personas con discapacidad en el ámbito rural son mujeres. Un porcentaje mayor al detectado a nivel poblacional en general, que ya nos dicen que es pues inferior y por lo tanto la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad apenas alcanza el 35,3%, muy lejos del 72% mostrado por las mujeres sin discapacidad, ¿no? Igual panorama se describe en nuestro nivel de ocupación, con una tasa de empleo del 27,1, 34 puntos porcentuales por debajo de las mujeres sin discapacidad, o nuestro nivel de paro, que son 6 puntos por encima para situarse en el 23%, ¿vale? Como veis, hay mucho que hacer. Las diferencias entre poblaciones son pues, muy importantes también y en la residencia rural, en áreas rurales, por ejemplo, la tasa de actividad para las mujeres con discapacidad desciende 7 puntos, ya peor de lo que os contaba antes, la tasa de empleo 6 puntos y el nivel de paro se eleva un 1,2 puntos, ¿vale? En definitiva, y como ya hemos apuntado, las actuaciones de las entidades como la Fundación ONCE, como incluso los sindicatos, que también es muy importante la labor que hacéis, se fundamenta en la mejora sociolaboral de la vida de las personas con discapacidad y debemos tener en cuenta las características poblacionales del entorno donde residimos. Porque claro, si no tenemos en cuenta pues el derecho a la cultura, el derecho al ocio, el derecho a la salud, puede verse muy mermado porque hay muy difícil desplazamiento. Hay muchas diferencias y notables diferencias entre la integración del colectivo de las personas con discapacidad y de las mujeres en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Muy importante, que lo comentará después Carolina, el libro blanco del empleo, las acciones que se van a tomar, primero, la accesibilidad de las nuevas herramientas que hay, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, porque esto es donde van a estar los nuevos puestos de trabajo. Es verdad que los puestos de trabajo tradicionales no van a desaparecer, pero quizá muchos de ellos se vayan a digitalizar en alguna medida y es muy importante que las mujeres tengan esta formación, ¿no? Ahí nosotros hemos puesto en marcha un programa que se llama Radia para elevar el nivel en las carreras STEM de las mujeres. Es muy importante el nivel formativo, hay que elevarlo, ¿no? Y las mujeres con discapacidad siempre hemos mostrado mejores datos que los hombres, un 22% de mujeres con estudios superiores frente al 16% de los varones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si las mujeres se forman, siempre tienen mayores oportunidades, ¿no? Por terminando, yo creo que es muy importante tener en cuenta, primero, que hay que elevar las tasas de actividad, hay que eliminar la inactividad, que las personas que quieran trabajar lo tengan más sencillo. Hay que trabajar con los agentes sociales, aquí los sindicatos, las entidades del territorio. Hay que trabajar en la accesibilidad con perspectiva de futuro y la adopción de un nuevo modelo legal de inclusión laboral, por ejemplo, de personas con discapacidad, que permita incrementar la tasa de actividad en aquellos donde más difícil lo tienen, como es el caso de las discapacidades psicosociales e intelectuales, cuyas tasas de actividad y de desempleo son muchísimo más bajas. También poder trabajar en economía digital, inclusiva y verde, con nuevos proyectos como son los proyectos relacionados con el autoempleo, el emprendimiento en economías verdes, por ejemplo, en artesanía, ¿no?
Y sobre todo yo creo que también es muy importante tener en cuenta y estar al día de la legislación, ¿no? Y que la legislación recoja las reivindicaciones que estamos haciendo. Yo os quería, para terminar, traer una legislación que se acaba de publicar el 1 de octubre, que fue la equiparación a nivel de la Seguridad Social para determinadas cotizaciones para las personas que han trabajado jornada parcial equivalente a como si hubiesen trabajado una jornada entera, ¿no? Esto hace que muchas personas, y además con efectos retroactivos, que han trabajado muchas veces con contrato parcial o con jornada parcial, por ejemplo por su discapacidad, pues sumen una jornada y no tengan que trabajar 2 jornadas parciales para sumar una, ¿no? Y esto es muy importante para el reconocimiento de pensiones de jubilación, incapacidad permanente, muerte, supervivencia, ¿no? Y yo creo que esta legislación es muy importante que se conozca, ya digo, porque tiene efectos retroactivos y va a ayudar a que muchas personas tengan un acceso a una jubilación o a una sostenibilidad económica muchísimo más importante. Yo lo dejo aquí, cualquier cuestión que queráis plantearme, pues a vuestra disposición. Gracias. La amable invitación para estar aquí de Laura Muñoz, UGT Madrid. Muchas gracias. Además, encantada de estar aquí y el hecho de venir y aunque sea desde Barcelona, la verdad es que agradezco la invitación porque además es un tema que me parece fundamental y la perspectiva de género, de mujer en concreto, pues creo que es un elemento que además se tiene que tratar todavía más con profundidad. En cuanto que es más difícil el desarrollo de un trabajo a tiempo completo. Pero también quiero añadir algo, y es que va a facilitar el acceso a las pensiones de jubilación y otras pensiones, como ha señalado, pero debería haberse ido más allá. Todavía queda pendiente, y aparece así en el capítulo 9 del Libro Blanco, queda pendiente una reforma en profundidad de los reales decretos que regulan las pensiones de jubilación en el ámbito de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque tendremos o se tendrán más tiempo cotizado la Seguridad Social, pero luego se siguen aplicando reglas que están pensadas para las personas con discapacidad, sin discapacidad, perdón, y eso hace que va a ser muy difícil el que se llegue a cobrar finalmente la pensión de jubilación, porque aunque nos cuenten más días, sigue exigiéndose lo mismo que a una persona sin discapacidad y con las dificultades de acceso al empleo que tienen las personas con discapacidad en general y en concreto todavía más las mujeres con discapacidad, si no modificamos el periodo de cotización que se exige para acceder a la pensión, si no se modifica la base reguladora, cómo se calcula, que se está calculando ahora sobre 25 años, pues es muy difícil todavía, es decir, queda todavía otro paso que dar más adelante o cuanto antes, porque si no serán anecdóticas las personas que puedan acceder a la pensión de jubilación. Volviendo a la perspectiva al tema que voy a plantear en ese tiempo que se me ha concedido, recordar la norma que antes ha comentado, la Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad, que hace referencia a la igualdad, hace referencia al derecho al trabajo. También la Declaración Universal de Derechos Humanos también hace referencia en el artículo 23 a que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo. Por tanto, son elementos a tener en cuenta. Pero si trasladamos ese derecho al ámbito concreto de las mujeres con discapacidad, teniendo en cuenta también lo que ya se ha señalado y que no voy a repetir, la pregunta que me planteo en esta exposición es ¿qué ocurre en el ámbito laboral en concreto, en nuestro mercado de trabajo, con ese derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, que se prevé, como os comentaba, a nivel internacional y también a nivel estatal? No me voy a detener a hacer referencia a las normas a nivel estatal. ¿Se ha avanzado en la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral en concreto, para las personas con discapacidad en general y a las mujeres como colectivo? Mi respuesta es que sí, pero no se ha avanzado en la práctica lo suficiente. Hay que seguir avanzando, todavía quedan muchas cosas pendientes. Y voy a poner un ejemplo. En las últimas décadas se han aprobado normas muy importantes para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en las empresas. Los planes de igualdad a partir de la Ley 3/2007. Y en los últimos años, el último año y medio, 2 años, se ha avanzado mucho en temas de igualdad también en el ámbito del empleo, en el caso de las personas LGTBI,
el colectivo trans ha aparecido pues una ley trans que supone un avance muy importante, se ha avanzado, pero yo he hecho en falta el que no se avance tanto a la hora de tomar medidas legales, movimientos sociales para conseguir una igualdad de oportunidades. No digo que no se hagan cosas, pero avanzar en la misma línea, con el mismo ritmo que se está haciendo en relación con el caso de hombres-mujeres, con el caso de colectivo trans y LGTBI en las empresas. Es que se traslade la idea del plan de igualdad entre hombres y mujeres, que es obligatorio en las empresas de 50 o más trabajadores, que se traslade también al ámbito de las personas con discapacidad, es decir, que por ley se obligue que las empresas que tienen 50 o más trabajadores tengan también un plan de igualdad para las personas con discapacidad, que incluya elementos como el acceso al empleo. Esa cuota de reserva que habría obviamente que modificar no nos convence tal y como está recogida, en cuanto que no lleva verdaderamente a la inserción laboral en lo que se esperaría respecto a las personas con discapacidad. El cumplimiento efectivo y real de la cuota de reserva, pero no con medidas alternativas, como está pasando actualmente. Que en ese plan con discapacidad se tuviera en cuenta de verdad las adaptaciones en las condiciones de trabajo. La igualdad salarial, está claramente demostrada la brecha salarial entre hombres con discapacidad y mujeres con discapacidad, el desarrollo de una carrera profesional, y en ese plan de discapacidad obligatorio también debería contemplarse el caso específico de las personas con discapacidad que tienen necesidades especiales, personas con un grado de discapacidad elevado, el caso de discapacidad intelectual, entre otros. Y, obviamente, no sé si lo he comentado, pero lo vuelvo a repetir, disculpadme, contemplar ahí el caso específico de las mujeres con discapacidad en esa empresa. Por tanto, trasladar esa idea obligatoria de planes de igualdad a empresas de 50 o más personas en plantilla. Se puede trasladar directamente para el caso de las personas con discapacidad, es decir, no hay que inventar un modelo completamente diferente. Por tanto, entendemos que es importante, sería un paso adelante el que se implantara este tipo de plan. Y además, en aquellas empresas no obligadas, me estoy utilizando el término de empresa no en sentido clásico empresa privada, sino todo el sector que ofrece empleo en general, administraciones públicas, tercer sector, fundaciones en general. Y además creo que sería importante pues, el avanzar en temas de formación, antes lo comentaba Virginia, pero formación no solo de las personas con discapacidad para facilitar su acceso al empleo y particularmente el caso de las mujeres, sino también agentes sociales, administraciones públicas, incorporar la obligación de formación. Ahora se acaba de obligar otra vez, lo digo no en mal sentido, sino que si no obligamos en este país ya sabéis que cuesta mucho. Es obligatoria la formación en las empresas, administraciones públicas en tema de igualdad entre hombres y mujeres. Ahora lo es también para el colectivo LGTBI y trans, pues también hablar de discapacidad obligatoria en las empresas. Es un elemento social, no solo es un ámbito laboral, ¿no? Creo que las personas sin discapacidad, los contratos lo mismo, hay más hombres con discapacidad contratados que mujeres. Y yo creo que socialmente sigue existiendo, se ha avanzado mucho, insisto, pero una idea de la mujer con discapacidad, yo tengo familiares que lo son, primas que tienen discapacidad intelectual en concreto, esa idea que creo que caemos todos, y yo también lo reconozco, del cuidado, de cuidarla más. Como es mujer, la cuidamos más, está más en el ámbito familiar, hace actividades, pero más bien en un entorno, no digamos controlado, sino como más cercano, y en cambio el hombre o el joven con discapacidad, pues bueno, a ver si encuentra empleo, que salga un poco más, le damos. Cuando se ofrecen servicios de asistencia a las personas con discapacidad, el que se tenga en cuenta más el factor género, porque las necesidades son distintas, empezando por cuestiones como la salud, ¿no? Las necesidades de salud, necesidades reproductivas, los datos respecto a quién se están prestando los servicios, que si los vemos puede ser que haya más hombres que mujeres. También otros elementos como tener en cuenta, lo comentaba Virginia, la situación particular de las mujeres en el ámbito rural y sus dificultades no solo de servicios, sino también de acceso al empleo. También promover la conciliación de la vida laboral y familiar
en el caso particular de las mujeres con discapacidad y casos particulares también de mujeres con discapacidad, madres, cómo organizar su conciliación personal, arbitrar mecanismos para que puedan incorporarse más fácilmente al mercado laboral. No quiere decir que no fomente la corresponsabilidad, pero las realidades de fondo también son distintas. Cambiar la visión de las empresas, del empresariado, fomentar medidas de transición hacia el mercado ordinario más efectivas y poniendo el foco también concretamente en el caso de las mujeres con discapacidad. Que favorezcan a las mujeres con discapacidad, eso es legal. Acciones positivas son perfectamente legales y constitucionales y conforme al derecho comunitario. Por tanto, quizás también se ha planteado, y solo lo apunto, que los centros especiales de empleo tengan como una especie de cuota reserva para mujeres. Eso es bastante discutible o puede dar lugar a debate, no es un tema del todo claro. La transición hacia el empleo ordinario, pues tener en cuenta en concreto el caso de las mujeres con discapacidad, también en el empleo con apoyo, es decir, tener esa perspectiva de género de forma transversal, cuando además sabemos, lo comentaba antes Virginia, que en el caso de las mujeres hay doble discriminación por discapacidad y por ser mujeres, y eso es de esta manera muy claro. Y por último, no quiero extenderme más, si conseguimos avanzar en la inserción laboral de las personas con discapacidad en general y también en el caso concreto de la mujer con discapacidad, luego tenemos que garantizarles una protección social adecuada. Decía antes el tema de la jubilación. A día de hoy la normativa de jubilación, en mi opinión, no sirve para ni un colectivo hombres ni para el colectivo mujeres. Y también hay que tener en cuenta una protección social mejorarla en general y particularmente para las mujeres con discapacidad, porque suelen tener ayudas más bajas y por otra parte tienen más tiempo de vida, con lo cual se llega al término conocido como pobreza femenina, ¿no? El empobrecimiento a partir de una determinada edad. Y por último, tener muy en cuenta también no solo el caso de mujeres con discapacidad en general, sino diferenciar por colectivos. El de mujeres de una determinada edad en adelante todavía son situaciones más precarias. Por el mero hecho de nacer mujeres, ¿no? Si a esto unimos cualquier otro tipo de condicionamiento como es la discapacidad, esto se multiplica por X, porque a veces se multiplica por mucho. Como anécdota, quería hablar también de la situación médica. Cuando yo le conté a mi neurólogo que iba a ser técnica del Ayuntamiento de Madrid y que, bueno, que yo tengo un problema también de intolerancia a la medicación del Parkinson, de la levodopa, me aconsejó que no aceptara un puesto de tanto estrés y tanta responsabilidad. Y que mejor era teleoperadora. Esto me lo acaba de decir hace muy poco tiempo. Cuando le dije que si él tiene Parkinson y es el jefe de neurocirugía de la Fundación Jiménez Díaz, cuando le dije que eso no se atrevería a decírselo a un hombre, me pidió disculpas, debo decirlo, muy, muy apenado. Y con esto llego a las múltiples discapacidades. El trabajo, yo empecé con un trabajo normal de una persona sin discapacidad. Coincidió mi despido masivo con la crisis. Yo fui despedida en esos despidos masivos de la crisis y coincidió con la aparición de mi enfermedad y mi discapacidad. Tras todo este periplo médico, logro mi porcentaje de discapacidad y empiezo a trabajar a través de un centro especial de empleo. Y aquí quiero decir que quiero darle personalmente las gracias a la Fundación 11, porque gracias a la Fundación 11, su maravillosa manera de tratarnos y el ánimo y la manera de enseñarte que eres una persona normal y que tienes todos los derechos fue vital para mi autoestima y salir al mercado laboral muchísimo más empoderada. Llegué entonces a los centros especiales de empleo y aquí quiero hacer una crítica terrible. Los centros especiales de empleo, tal y como están configurados, y creo que ya se dijo en la mesa anterior, son centros de explotación muchas veces de personas discapacitadas.
además de ser centros de muy baja cualificación, cuando hay alta cualificación los sueldos son nefastos. Y yo entré a trabajar para el Ayuntamiento de Madrid, pero a través de un centro de especial de empleo. Y era en una oficina de información de derechos de los ciudadanos y de prestaciones. Me llegaron muchas personas discapacitadas, mujeres discapacitadas con problemas laborales, que yo, gracias a conocer a Laura, redirigí a UGT. Y ahí nos encontramos y me venían todos contando que resulta que tienen un problema en el sindicato de que las personas con discapacidad tenemos más miedo a denunciar a nuestros empleadores, porque tenemos mucho más miedo a perder el empleo. Y UGT nos contaba que muchas veces tienen las manos atadas por este problema, porque no nos atrevemos a denunciar a nuestros empleadores. Ya oí que en la mesa anterior se estaba hablando de que hay que remodelar esto de los centros especiales de empleo y quiero lanzar también mi voz en ese sentido. Posteriormente me presenté a un concurso de funcionaria interina por méritos, en donde la discapacidad no influyó y pude volver al mercado normal con un sueldo equiparable a los de mis compañeros sin discapacidad. O sea que se puede, todo depende de la discapacidad que tengas, evidentemente, porque la discapacidad es un mundo muy amplio. Y como ya hemos hablado mucho de cifras, de empleo y todo, yo quisiera resaltar otro tipo de impedimentos en los que nos encontramos. Por ejemplo, ir al médico, ya les conté lo del neurólogo, pero hay otras experiencias como, por ejemplo, ir al ginecólogo. Ir al ginecólogo, las mujeres que tienen discapacidades físicas, como por ejemplo estar en una silla de ruedas o cualquier otro tipo, les es prácticamente imposible, porque no hay mesas adaptadas y cuando te van a hacer una mamografía se pasa por la violentísima situación de que para llegar a la máquina de la mamografía te tienen que sujetar 2 o 3 hombres mientras te la hacen. Esto lleva a que muchas mujeres discapacitadas no acudan o no acudamos a los médicos que necesitamos acudir. Primero porque muchos no tratan con la ternura o por decir alguna palabra que se debe tratar a toda persona que atraviesa un problema médico, y otros porque pues resulta una experiencia humillante. Pero como identificado mujer en 2019 y con 49 años, es decir, criado, vivido, y que fue 8 veces campeón del mundial italiano de atletismo, ocupó su puesto en unas Olimpiadas, porque evidentemente una persona que ha crecido como hombre, se ha entrenado como hombre y ha sido 8 veces campeón mundial como hombre, al participar en una categoría femenina que le saca la cabeza a todas las que participaban, se quedó con uno de sus puestos. Y yo quiero llamar la atención en esto, porque esto discrimina a las mujeres y a las mujeres discapacitadas también. Las atenciones médicas se verían mermadas. Entonces digo que avanzamos por un lado en muchos derechos y no cabe ninguna duda de que los derechos van avanzando lentamente, pero avanzando, pero también tenemos enemigos que vienen prácticamente de Estados Unidos y el neoliberalismo excesivo de los Estados Unidos y de su falta de instituciones sociales, ¿no? Y que nos están calando y ya llegaron a nuestro país, y que tenemos que tener mucho cuidado en creer que porque somos muy modernos y vamos a otorgar muchos derechos nuevos, estemos frenando los derechos de las personas que verdaderamente lo necesitan. Entonces yo quería alertar en mi experiencia personal como mujer, como discapacitada y como feminista, de que tenemos que estar alerta a los enemigos de los derechos de las mujeres y de los derechos de las personas discapacitadas. Y uno de estos enemigos están viniendo en nuevas teorías que están calando. En apariencia son igualitarias para ciertos colectivos, como hablaba de la ley trans, puede tener alguna
pueden detraer derechos de las mujeres, como por ejemplo en el deporte. Y en el deporte de mujeres discapacitadas en particular, y tenemos un caso español vinculado, no sé si lo habéis leído, una atleta española que es Vergés, me olvidé el nombre, bueno, se apellida Vergés, Maylin, o un nombre un poco así, se quedó fuera de las Paralimpiadas de París 2024 porque un hombre autoidentificado mujer en 2019 y con 49 años, es decir, criado, vivido, y que fue 8 veces campeón del mundial italiano de atletismo, ocupó su puesto en unas Olimpiadas, porque evidentemente una persona que ha crecido como hombre, se ha entrenado como hombre y ha sido 8 veces campeón mundial como hombre, al participar en una categoría femenina que le saca la cabeza a todas las que participaban, se quedó con uno de esos puestos. Y yo quiero llamar la atención en esto, porque esto discrimina a las mujeres y a las mujeres discapacitadas también. Respecto al tema de jubilación, ¿no? El tema de jubilación en concreto. Yo lo que decía es que hay 2 reales decretos que favorecen, y con toda la razón de fondo, las posibilidades de acceder a la pensión de jubilación en concreto. Establecen unos coeficientes que se pueden jubilar antes, en el caso de una edad fija o una edad vinculada al coeficiente al grado de discapacidad, pero luego, salvados esos elementos, se aplican las mismas reglas generales que en el caso de una persona sin discapacidad. Se le calcula igual la base reguladora. Se le exigen pues como mínimo 25 años y más para poder cobrar el 100%. Eso no tiene sentido teniendo en cuenta el nivel de inserción laboral del colectivo de personas con discapacidad. Eso hay que revisarlo y modificarlo, pero digamos que es totalmente discriminatorio. Ojalá fuera posible que una persona con discapacidad trabajara, se insertara laboralmente y mantuviera el empleo durante 37 años, que será lo que se exigirá en el 2027 para poder cobrar el 100% de la pensión. Eso a día de hoy no tiene ningún sentido. Por eso el avanzar en esa reforma de la protección social, aparte de cualquier mejora en otros ámbitos. Simplemente me he centrado en tema de jubilación. Muchas personas que es verdad que tienen algunas pensiones más elevadas o no, pero no lo discutimos de otras personas sin discapacidad que también las pueden tener y no lo ponemos en tela de juicio, ¿vale? Entonces yo creo que esto es una cuestión que hay que tratar con la debida tranquilidad y sobre todo que las personas con discapacidad, ya por tener discapacidad, estamos en una situación de desventaja, ¿no? No solamente de hecho, sino también económicamente, porque hay muchos gastos que las personas con discapacidad tienen que hacer. Entonces yo creo que una persona primero tiene que elegir, poder elegir lo que quiere hacer, tanto quedarse en casa con todas las garantías que necesite y también trabajar. Y lo que estamos aquí hablando en esta mesa es que cuando alguien quiera trabajar se le tiene que dotar de las herramientas para que pueda trabajar. No que sea una obligación quedarse en casa, ¿vale? Pero si alguien decide hacerlo, realmente yo creo que como no lo discutimos de las personas sin discapacidad, creo que tampoco lo debemos discutir de las personas con discapacidad. Sí, siguiente cuestión, sobre las bonificaciones, las bonificaciones, los contratos temporales y demás. Me imagino que yo me remito a lo que el presidente de la ONCE os habrá comentado. Yo como experta, persona que trabaja en los temas de empleo, nosotros en Inserta Empleo, que es la entidad experta en recursos humanos de Fundación ONCE, tenemos una bolsa de demandantes muy importante, ¿no? Por contestar también a la última pregunta, nosotros trabajamos en base a las capacidades, a la CIF, que es la Clasificación Internacional de las Capacidades. O sea, no analizamos la discapacidad de la persona, sino en base a distintos ítems analizamos lo que la persona sí puede hacer. Y eso es muy importante porque la empodera. Esto lo comentamos con la gente de la Comunidad de Madrid y tenemos convenios de colaboración con algunos servicios públicos. Se podría intentar trabajar en esto y hacer algún tipo de formación. Primero, porque a la empresa cuando va a contratar es muchísimo más válido contarle lo que la persona puede hacer y no lo que la persona no puede hacer. Y para la propia persona también es mucho más positivo, ¿no? Respecto de los contratos temporales, como os decía, nosotros tenemos contratos indefinidos y contratos, porque sí que sigue existiendo el contrato de fomento del empleo. Hay que ser realistas. Yo estoy de acuerdo que las personas con discapacidad tenemos que tener un contrato indefinido, ¿vale?
Pero también es verdad que no es cuestión de las personas con discapacidad, sino también de sus empleadores. Nosotros hemos tenido un gran aumento de contratos indefinidos dentro de nuestras cifras de contratación y menos de contratos y reducción de contratos temporales. Es decir, que eso no implica que las personas con discapacidad no puedan tener contratos indefinidos, pero también es muchas veces verdad que muchos empleadores prefieren primero, porque a veces lo que no se conoce no es que no se quiera, pero se tiene más miedos, hay que hablar claramente. A veces las empresas también piensan que hay que contratar a personas con discapacidad indefinidas, pero si está esta herramienta, yo creo que también es de agradecer y de valorar, ¿no?